Muy buenas tardes, un cordial saludo reciban todos ustedes. Gracias por compartir esta tarde y venir y conectarse para analizar temas profundos de la política colombiana. El día de hoy vamos a abordar un tema sobre una pregunta fundamental que queremos que sea el eje central de nuestra conversación y de nuestro análisis en el día de hoy. Hoy la pregunta que quiero que todos ustedes tengan muy presente, que vamos a desarrollar o va a ser el punto de partida de toda la conversación, de todo el análisis que vamos a estar compartiendo hoy es: ¿puede el presidente de la República emitir órdenes de captura o liberar a ciudadanos colombianos? Esa es una pregunta que está muy presente en toda la ciudadanía, básicamente porque hay una creencia de que el presidente de la República tiene un poder absoluto, ¿cierto? Y que como hace parte de la autoridad máxima del Estado, puede tomar cualquier tipo de decisiones y demás. Lo cierto es que no es tan así, porque hay que preguntarse qué dice la Constitución política, hay que preguntarse cuáles son las facultades del presidente de la República, y también eso nos invita a nosotros a hablar sobre la separación de poderes que hay en nuestro país. Ahora, ¿por qué nace esta pregunta? Porque básicamente muchos la han hecho o se la han hecho porque han sucedido o ocurren ciertos casos de corrupción, injusticia, hay algunas situaciones donde llaman o convocan al presidente de la República para que solucione problemas puntuales, ¿ok? Entonces eso es fundamental. Ahora, o cuando por ejemplo hay una situación en mi barrio, ¿quién la debe solucionar? Si el alcalde, el gobernador o gobernadora o el presidente de la República. Entonces, en ese sentido, vamos a estar analizando bien las funciones del presidente de la República en clave de esto, ¿ok? Y dentro de este análisis, lo primero que hay que mencionar es que Colombia es un Estado de derecho. Y por ser un Estado de derecho, eso implica que las funciones de los servidores públicos, que las funciones del presidente están reguladas por una constitución y por unas leyes. Eso es lo principal que hay que tener presente. Ahora, eso quiere decir que el presidente o quien esté en el Ejecutivo no tiene todo el poder en sus manos, sino que existe una división de poderes. Algo que también hemos comentado aquí, que muy seguramente saben, es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, al existir una división de poderes, existe algo que se llaman los pesos y contrapesos. Eso quiere decir que un poder vigila al otro y así sucesivamente. Por ejemplo, el Ejecutivo es controlado, o sus acciones, decisiones y demás, está controlado primeramente por la rama legislativa a través de un mecanismo que se llama el control político, que se hace a funcionarios del Ejecutivo, directores administrativos, ministros y demás. Pero además de eso, hay otro poder que también controla las decisiones del Ejecutivo y es la rama judicial, principalmente designadas en las cortes de donde están los magistrados. Ellos hacen control constitucional. Y ahí también el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y demás hacen control constitucional de lo que el presidente o algunas decisiones que el presidente de la República toma. Y también el Congreso es vigilado o es controlado también por la Corte Constitucional, por la rama judicial, en donde también hacen controles constitucionales a algunas leyes, y esas leyes están regidas bajo la naturaleza de la Constitución política
y si esas leyes realmente son aplicables y convenientes para el país. Entonces, eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. En Colombia somos una democracia, hay un Estado social de derecho, ese social Estado de derecho implica de que ese Estado de derecho implica que toda la función pública, todo el servicio público está regulado por una ley o por la Constitución política. Por lo tanto, en este caso, el que estamos analizando, el accionar o las funciones del presidente de la República no puede salirse del marco de sus funciones para ejecutar o tomar algún tipo de decisión. Ahora, esto no le prohíbe a ningún funcionario, ni mucho menos al presidente de la República, opinar sobre algunos asuntos de la vida. Claro, sabemos que tenemos, por ejemplo, un presidente que opina mucho sobre diversos temas. Ahora, ¿pero por qué traemos este tema? Ahora, estamos haciendo una especie de explicación porque hay una creencia de que como el presidente tiene alguna especie de poder absoluto y que puede solucionar todos los problemas de nuestro país, cuando en realidad no le compete. Entonces, ¿pero por qué traemos a colación este tema? Porque ¿cómo se relaciona el tema de las funciones del presidente de la República con la reciente solicitud del presidente Gustavo Petro de aplicar una ley a la empresaria Daineidis Barreras Rojas, más conocida como la EPA Colombia? Entonces, el programa de hoy básicamente vamos a despejar todas esas dudas relacionadas a eso. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, en un tuit que lo presentaremos en pantalla, básicamente dijo: esta mujer, al ser madre, cabeza de familia, está resguardada por la ley que hizo aprobar el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna. Debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia ante el IMPEC aplicar la ley. Entonces, la gran pregunta que luego de toda esta situación es que ¿puede el presidente de la República, indistintamente de quien sea, no vamos a personalizar si es presidente Gustavo Petro, si es Iván Duque, no vamos a personalizar, sino la figura presidencial es donde quiero que nos centremos? ¿Puede el presidente de la República liberar o emitir órdenes de captura a ciudadanos colombianos? Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a utilizar un ejemplo de la vida, lo más reciente que hay, ¿cierto?, para analizar esto sobre las funciones, facultades, limitaciones del presidente de la República y realmente saber, a la luz de nuestra Constitución, si el presidente de la República tiene esas facultades para poder resolver dicha situación. Entonces, como estábamos viendo en pantalla, básicamente el presidente de la República hace una solicitud a la ministra de Justicia que la ley 2299 del 2023 se aplique a favor de Daineidis Barreras Rojas, más conocida como EPA Colombia. Entonces, para quienes no están familiarizados un poco con la situación, recordemos que EPA Colombia fue condenado por daños a infraestructura pública en el año 2019. Actualmente cumple su pena, fue condenada a 5 años, cumple su pena en un centro de reclusión. Es importante. Sin embargo, en una entrevista reciente, que como pueden ver en pantalla, ella le solicita al presidente de la República que intervenga y que le ayude para resolver este detalle. Ahora, hay una ley, y esa ley 2292 del 2023 lo que busca es dar una flexibilidad para delitos menores que tienen condenas especialmente para mujeres que son inferiores a 8 años. Por ejemplo, tráfico de estupefacientes y demás. O sea, son delitos menores que se pueden beneficiar para esto. Pero para el cumplimiento de esa ley hay 3 características o 3 criterios para su aplicación. Ahora, no voy a entrar en un detalle jurídico y demás, si es aplicable o no. Simplemente vamos a hacer una explicación
sobre los criterios para la aplicación de esta ley. Entonces, lo primero de eso es haber cometido un delito menor. Segundo, ser mujer o madre cabeza de hogar. Y tercero, haber cometido un delito en efectos de marginalidad para la subsistencia económica, básicamente. Y bueno, de acuerdo a expertos, analistas y demás, ahí está un debate. Algunos argumentan que sí es aplicable para ellos, por lo menos el presidente de la República lo considera de esa manera, pero hay otros expertos, panelistas y también que se muestran en el derecho penal, dicen que no es aplicable, y varios expertos han comentado mucho sobre esto. Pues sabemos que la influencer EPA Colombia es muy conocida en el país. Entonces, la respuesta a esto básicamente es: ¿puede el presidente sí o no? Y como ya lo hemos conversado, lo que el presidente no puede tomar su figura, ¿cierto?, presidencial para hacer este tipo de solicitud. Hay quienes consideran dos cosas. Por un lado, que es una presión indebida hacia la justicia para favorecer a una ciudadana. Pero por el otro lado, hay quienes dicen, no, esto es una gestión en el marco legal para el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la influencer EPA Colombia no ha salido de la cárcel, cumple su condena y demás, y claramente por su influencia en los medios de comunicación, por su influencia en las redes sociales, pues su caso es muy llamativo y demás. ¿Ok? Entonces es importantísimo conocer esto. Ahora, el presidente de la República no tiene las facultades para ni emitir órdenes de captura contra ningún ciudadano, ni tampoco para liberar a un ciudadano. Eso es importante. Y claramente sobre este tema de la liberación hablaremos un poco. Estas decisiones de índole de emitir órdenes judiciales para captura, pero también para liberar, recaen estrictamente en el Poder Judicial. Es el órgano competente y facultado constitucionalmente para emitir órdenes de captura, pero al mismo tiempo liberar. Es decir, lo que el presidente Gustavo Petro está haciendo un poco es salirse dentro de sus funciones, e incluso la misma ministra de Justicia dijo que eso corresponde a los jueces de la República para que puedan establecer la libertad de la que está ahora mismo presa de la libertad, privada de la libertad, que es EPA Colombia. Entonces eso es importantísimo. Ahora, lo que sí puede hacer el presidente de la República es establecer leyes, reformas, para modificar, ajustar, hacer cambios en la política criminal, en la política penitenciaria del país. Eso sí lo puede hacer. Ahora, el presidente de la República también, pero muchos dirán, pero Pablo, puede dar indultos o puede dar amnistía. Ojo a eso. Ahí es donde ahí es el hilo delgado del análisis. El presidente de la República, dentro de sus facultades, sí puede dar indultos y sí puede dar amnistías. Ahora, ¿qué es indulto y qué es amnistía? El indulto, la amnistía, viene siendo un perdón de los delitos, ¿cierto?, que da el presidente de la República pero en un momento y unos delitos en específico, que son los delitos políticos. Por ejemplo, nada de corrupción, nada de narcotráfico, nada de microtráfico, homicidio, secuestro. O sea, no es aplicable para eso, sino para delitos políticos. Por ejemplo, un delito político, la rebelión. Eso es un delito político. Ejemplo muy claro, cuando un presidente dio un indulto a amnistía, el caso del proceso de paz con la FARC en el año 2016. El presidente Juan Manuel Santos dio un indulto y una amnistía a los negociadores y combatientes de la FARC, ¿cierto?, por sus delitos políticos de rebelión. Entonces, ahí hay una gran línea delgada, y claramente EPA Colombia no lo hizo en el marco de alzarse en armas, ni la rebelión, ni nada por el estilo, sino que todos sabemos que en el año 2019 ella impulsivamente
dañó una infraestructura pública, específicamente en Bogotá, en las estaciones de Transmilenio, buses de Transmilenio y demás. Entonces, es importantísimo tener eso en cuenta, ¿ok? Y todo esto está generando todo un debate y una controversia para quienes se dedican al derecho penal, para abogados y demás. Entonces, vamos a una pausa y en minutos regresaremos y seguiremos analizando este caso muy interesante. Ya nos vemos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Gracias a quienes nos siguen viendo y quienes comparten con familiares, amigos y demás. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo a través del canal 12 y también a través de las redes sociales. Para quienes se conectan apenas, estamos analizando con una pregunta. ¿Puede el presidente de la República liberar o emitir órdenes de captura contra ciudadanos colombianos? Hemos estado explicando en el primer segmento del programa que existe una creencia de que por ser el presidente de la República hay un poder absoluto y que tiene en sus manos la capacidad de decidir sobre cualquier tema o sobre influir sobre cualquier tema y demás. Y estamos conversando y estamos revisando y en realidad no. Y todo esto lo estamos aplicando a un caso, y es el caso de la influencer Epa Colombia, una empresaria que han conocido muy bien, como están viendo en pantalla, por ejemplo, un caso que ha sido muy conocido y que actualmente, por todo lo que ha sucedido, se está haciendo muchas discusiones en el análisis del derecho penal, pero desde acá, desde la ciencia política, estamos haciendo un análisis básicamente en el régimen político, en la figura presidencial, y para también darle una claridad a cada uno de los que nos escuchan de que el presidente de la República no tiene todas las funciones para poder ordenar, valga la redundancia, orden de captura o para liberar ciudadanos. Eso muy seguramente en otros países sí funciona y sí ocurre donde el presidente de la República tiene esa capacidad y tiene esa facultad, pero en el caso nuestro no. Ahora, también estamos mencionando que Colombia está regulado
Lo principalmente que Colombia es un Estado de derecho, lo cual importa y es fundamental para la estabilidad de nuestra democracia. Y también estábamos diciendo que eso ayuda a una estabilidad política y que haya pesos y contrapesos entre los poderes. ¿Ok? Y también estábamos diciendo que ese Estado de Derecho implica que toda la función pública está regulada por la Constitución política, pero también por las leyes de la República. En ese sentido, sabemos, y porque también lo vimos ahora en pantalla, el presidente de la República hizo una solicitud a la ministra de Justicia para que se le aplicara la ley 2292 del 2023 a la ciudadana, que todos conocemos que es un influencer que se llama EPA Colombia. En ese sentido, pues eso ha generado cierto debate y personalmente me he hecho muchas preguntas, porque no podemos caer en aplaudir todo lo que haga la figura presidencial. También, dentro del marco del derecho, dentro del marco del respeto, podemos cuestionar y analizar si algunas decisiones del presidente están bajo la cobertura de sus funciones. Ahora, todo esto estamos mencionando porque es importante decirlo, que para la estabilidad de la democracia, para la estabilidad del Estado de Derecho, es importante que cada uno de los poderes cumpla con sus funciones. ¿Ok? Ahora, dentro del marco también de la comunicación política, estas tergiversaciones de informaciones generan confusiones en el ambiente y también generan muchas dudas y muchas preguntas, que incluso, mire que ya hay muchos que están pidiendo que el presidente de la República realmente dé la orden para que se libere a la ciudadana. Y obviamente muchos familiares cercanos y demás se han acercado incluso al centro de reclusión en la que ella está para pedir la libertad. Y mire que ella lo hizo, ella pidió su libertad al presidente, pidió la intervención del presidente de la República a través del canal RCN en una entrevista. Pero eso también habla mucho del desconocimiento que hay, porque es que el presidente de la República no es competente en el sentido en el marco de sus funciones para resolver estos asuntos. Estábamos mencionando que ya este tipo de decisiones recae en el Poder Judicial, específicamente en el IMPEC, y también en los jueces de la República que están analizando y están resolviendo este caso. Entonces, es fundamental que todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, tengan esto presente, porque aquí lo que básicamente estamos es enseñando y estamos compartiendo conocimiento para que todas esas noticias que surgen en redes sociales y demás, no, es que el presidente solicitó que saliera EPA Colombia, no, y todo el análisis y todo lo que surge alrededor de ello, tengamos la mayor claridad posible sobre ese asunto. ¿Ok? Entonces, es importante. Entonces, hay unas preguntas, porque sobre esto hay muchas preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿está el sistema judicial preparado para garantizar la aplicación equitativa de leyes sin interferencias políticas? ¿O en la práctica la presión del Ejecutivo puede influir en las decisiones judiciales? Esas son preguntas que surgen, porque básicamente aquí nos estamos cuestionando sobre la influencia política en el Poder Judicial. ¿Qué tanta influencia tiene la política, la voz de un presidente, un tuit del presidente en este caso, para las decisiones que un juez o que el mismo IMPEC puede tomar para determinar este asunto? Entonces, es importantísimo esto. Entonces, este debate apenas comienza, apenas estamos ahí quienes nos estamos atreviendo a hacer un análisis más allá de lo penal, porque esto es un análisis más allá de lo penal, sobre esta situación y cómo juega la separación de poderes acá y cómo juega la figura del presidente de la República para tratar de resolver estos asuntos. ¿Ok? Es importantísimo eso. Ahora, la gran lección, y quiero que todos quienes nos están viendo, indistintamente sea el Canal 12 o las redes sociales y demás,
La lección de esto es que el presidente de la República no tiene las facultades para ordenar capturas ni liberar personas, porque eso es funciones que recaen estrictamente en el Poder Judicial, es decir, en un juez, en la Fiscalía, en la Policía. Ahí recae básicamente. La Fiscalía sí puede, a través de su cuerpo de CTI, sí puede dar órdenes de captura. Ahí ellos sí pueden e incluso las ejecutan, operativamente hablando. ¿Ok? Un juez de la República también puede emitir una orden de captura, pero el presidente de la República no. Ni puede emitir una orden de captura, ni tampoco puede liberar, ¿ok?, a ciudadanos colombianos. No, es que mañana decido, yo soy presidente mañana y decido que Juan Pérez mañana sale de la cárcel. No, o sea, no se toman este tipo de decisiones de esta manera. O sea, existe todo un establecimiento, existe todas unas leyes, existe la constitución política, la separación de poderes, que es lo que en última nos garantiza que como Estado, que garantiza que como democracia podamos ir bien y tener un país lo más estable posible. Entonces, importante eso, que toda la ciudadanía, que todos los que nos están viendo puedan comprender que existe la separación de poderes, que existe una facultad y unas funciones que el presidente de la República no puede obviar. Entonces, no nos dejemos llevar un poco por lo que sucede en las redes sociales, no nos dejemos llevar por las situaciones, no las noticias o que alguno dijo, lo que vimos en Facebook, no, en Twitter, no. O sea, esto es parte del conocimiento, parte del aprendizaje y saber que hay cosas que le competen al presidente de la República y otras cosas que le competen al Congreso y otras también que le competen a la rama judicial. Bueno, hoy hemos querido analizar y compartir conocimiento, explicar. Es decir, hoy hemos querido tomar un caso, ¿cierto?, muy reciente, analizarlo desde el punto de vista de la ciencia política, de régimen político. ¿Para qué? Para explicarles un poco a ustedes la separación de poderes y para explicarle a cada uno de ustedes las funciones y límites del presidente de la República. Entonces, esto es un tema muy didáctico, de mucho conocimiento, pero de manera muy desmenuzada, para que cada uno de nosotros podamos comprender estos asuntos importantes y no caigamos de pronto en noticias falsas y demás. Entonces, agradezco a cada uno de ustedes por compartir, por estar acá, por dedicarnos en este tiempo, estos minutos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Gracias al equipo técnico por hacer posible la realización de este programa y nos veremos en una próxima edición del programa Pulso Político, Aprendiendo con el Politólogo. Dios les bendiga.